La Biblia predijo guerras, hambrunas y cataclismos como señales inequívocas del fin de los tiempos. Me pregunto si el fin de los tiempos es la Tercera Guerra Mundial. ¿Estamos presenciando esas señales hoy? ¿Podría ser la Tercera Guerra Mundial el cumplimiento final de las profecías de las Escrituras? En este video exploraremos cómo los eventos globales actuales reflejan las visiones proféticas descritas en la Biblia. En la quietud del Monte de los Olivos, Jesús se sentó con sus discípulos, cuyos rostros estaban grabados con asombro y miedo. La pregunta que flotaba en el aire era la de los siglos. «Dinos», le preguntaron, «¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de la era?» Con una mirada firme que parecía traspasar el tiempo mismo, Jesús comenzó a hablar de los días venideros. Sus palabras contenían advertencia y sabiduría, pintando una imagen de un mundo que se desmoronaba. «Oirán de guerras y rumores de guerras», dijo con voz inquebrantable, «pero no se alarmen. Tales cosas deben suceder, pero el fin aún está por venir. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores de parto». Siglos después, el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión que haría eco de las palabras de Jesús. Comenzó con un rollo sellado con 7 sellos, sostenido en la mano del Todopoderoso. A medida que se abrían los sellos, se desnudaba el tejido de la historia humana. El primer sello reveló a un jinete en un caballo blanco, coronado y empeñado en la conquista. Detrás de él venía el segundo jinete, montado en un caballo rojo como el fuego, con una espada en la mano. Se le concedió quitar la paz de la tierra para que la gente se matara entre sí, escribió Juan, con el corazón apesadumbrado por la visión de un mundo en guerra. Luego vino el caballo negro, con su jinete portando balanzas. Una voz declaró: «1 medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino». La profecía predijo escasez, colapso económico y la lucha por la supervivencia. Y luego vino el caballo pálido, cuyo jinete se llamaba Muerte, con el Hades siguiéndolo de cerca. Juntos trajeron la devastación, hambre, plaga y la espada, reclamando 1/4 de la tierra. A medida que se desarrollaba la visión, Juan vio ríos secarse y la tierra gimiendo bajo el peso de la destrucción. El río Éufrates, durante mucho tiempo un símbolo de límites e imperios, se secaría para dar paso a los reyes del este, preparando el escenario para una guerra final y cataclísmica. El cielo mismo parecía hacerse eco de la angustia de la creación. Las estrellas cayeron del cielo y el sol se oscureció. La ira de Dios se derramó y, sin embargo, la humanidad, en su orgullo, se negó a arrepentirse. Estas no son solo historias, sino advertencias, una hoja de ruta de eventos que sacudirían al mundo hasta sus cimientos. Desde las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos hasta las visiones apocalípticas de Juan, el mensaje es claro. Llegará el momento en que el mundo se tambalee al borde y solo aquellos que se aferren a la verdad perdurarán. Estas visiones son advertencias antiguas que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde Jesús habló de las señales del fin de los tiempos, y en el libro del Apocalipsis, específicamente en los capítulos 6, 9 y 16. El mundo de hoy se asemeja a un delicado tablero de ajedrez, lleno de tensión e incertidumbre, donde las naciones maniobran por el poder y la supervivencia en medio de un panorama cada vez más volátil. Los científicos políticos e historiadores sostienen que la humanidad ya podría estar inmersa en una tercera guerra mundial, no en el sentido tradicional, sino a través de una serie de conflictos indirectos, ciberataques, rivalidades económicas y alianzas fracturadas. Este conflicto se desarrolla a través de escaladas graduales.
un escenario que recuerda inquietantemente a las guerras y rumores de guerras descritas en Mateo 24. Si bien el miedo a la aniquilación nuclear es grande, muchos expertos creen que una guerra así podría no tomar la forma de un conflicto nuclear a gran escala debido a sus catastróficas consecuencias. En cambio, la posibilidad de escaramuzas controladas o enfrentamientos limitados agrega una dimensión escalofriante a la realidad geopolítica actual. Entre estas profecías se encuentra la misteriosa y a menudo debatida de Gog y Magog, mencionada en Ezequiel 38 y 39 y en Apocalipsis 20. En Ezequiel, Gog es descrito como un líder de la tierra de Magog, que comanda una coalición de naciones contra Israel en una batalla culminante. Apocalipsis retoma esta imagen, posicionando a Gog y Magog como un símbolo de las fuerzas alineadas contra el orden divino en una confrontación final. Históricamente interpretadas como naciones o poderes al norte de Israel, estas entidades han sido vinculadas a varias regiones, incluidas Rusia y los territorios circundantes, debido a las descripciones geográficas. Esta profecía resuena con la realidad geopolítica actual, donde las alianzas y conflictos que dan forma al mundo de hoy tienen similitudes sorprendentes con la visión de Ezequiel de un choque definitivo de naciones. Sumando a estos desafíos está el espectro perdurable de la muerte, encarnado por el caballo pálido en Apocalipsis 6. La pandemia de COVID-19 devastó poblaciones, dejando una marca duradera en la salud y las economías mundiales. Pero incluso mientras el mundo lidia con sus secuelas, surgen nuevas amenazas. El potencial de la guerra biológica, el resurgimiento de pandemias y la posibilidad de una lluvia radiactiva nuclear proyectan una larga sombra sobre el futuro de la humanidad. En este contexto, el poder del caballo pálido sobre una cuarta parte de la Tierra resuena profundamente, reflejando el estado frágil de la civilización moderna. En el centro de estas tensiones yace una profunda lucha ideológica entre dos ejes opuestos. De un lado están las democracias como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que defienden valores como las libertades individuales, los derechos humanos y las estructuras globales cooperativas. Del otro lado están los regímenes autoritarios como China, Rusia y Corea del Norte, que consolidan el poder a través del control centralizado, reprimen la disidencia y desafían las normas internacionales para remodelar el orden global a su favor. Irán, con su singular gobernanza teocrático-autoritaria, complica este equilibrio ya intrincado, agregando otra capa al tablero de ajedrez global. Vista a través de la lente de Gog y Magog, esta batalla ideológica adquiere un peso profético. El relato de Ezequiel sugiere una coalición de naciones unidas por intereses compartidos, que se dirige a una figura o región central simbólica del propósito divino. Las alianzas de hoy, ya sean forjadas a través de modelos de gobernanza compartidos o juegos de poder oportunistas, evocan esta dinámica de coalición. La guerra en Ucrania y las tensiones en Taiwán y Oriente Medio, donde la posición de Israel sigue siendo fundamental, subrayan cómo las disputas regionales pueden escalar a confrontaciones globales. La perdurable importancia de Israel en este contexto refuerza la narrativa bíblica, ya que la tierra de la profecía de Ezequiel se convierte una vez más en un punto focal para la tensión internacional. La guerra en curso en Ucrania sirve como un microcosmos de esta batalla más grande. La resiliencia de Ucrania, reforzada por el apoyo occidental, resalta lo que está en juego en esta lucha. El armamento avanzado y la ayuda financiera proporcionados por Estados Unidos, el Reino Unido y las naciones europeas han intensificado el conflicto, poniendo a prueba los límites de la diplomacia global. Las amenazas rusas intensifican aún más el riesgo de una confrontación más amplia,
mientras que el conflicto en Taiwán refleja tensiones similares en Asia, amenazando con encender un choque mayor entre las principales potencias. La inestabilidad económica agrega otra dimensión a estas crisis, que recuerda al caballo negro del Apocalipsis, que simboliza la escasez y el colapso económico. La inflación, el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres reflejan el frágil estado de las economías globales. Las naciones que luchan por la autosuficiencia a menudo encuentran escasez de recursos, lo que crea incentivos peligrosos para el conflicto. La economía global, una vez estabilizada por marcos cooperativos como el FMI y el Banco Mundial, ahora se tambalea bajo la tensión del proteccionismo y el aislacionismo, lo que evoca las políticas mercantilistas que precedieron a las guerras mundiales pasadas. El espectro de la muerte, simbolizado por el caballo pálido del Apocalipsis, se cierne sobre nosotros, mientras pandemias, hambrunas y guerras devastan poblaciones. Mientras la humanidad lucha por recuperarse de las crisis recientes, el potencial de una guerra biológica o nuclear proyecta una sombra sobre el futuro. El secado del río Éufrates, mencionado en el Apocalipsis como un presagio de una gran guerra, también ha provocado especulaciones. A medida que sus aguas retroceden debido al cambio climático y la actividad humana, la imaginería profética resuena con los temores contemporáneos de un conflicto en escalada. En este entorno volátil, las alianzas cambian de forma impredecible. Se forman nuevas asociaciones mientras las antiguas se disuelven bajo el peso de intereses contrapuestos. Este tablero de ajedrez geopolítico evoca la imaginería de reyes y ejércitos preparándose para una confrontación final, como se describe en la profecía bíblica. Los paralelismos son asombrosos. Las luchas de hoy se hacen eco de las visiones de Mateo, Apocalipsis y Ezequiel, donde las naciones se levantan contra las naciones y la paz es arrebatada de la tierra. La respuesta europea a estos desafíos revela vulnerabilidades que exacerban la inestabilidad global. Décadas de reducción del gasto en defensa han dejado a gran parte de Europa mal preparada para un conflicto prolongado. El envejecimiento de las poblaciones, los inventarios militares limitados y la dependencia de aliados externos exponen debilidades que los regímenes autoritarios se apresuran a explotar. La imaginería de los 4 jinetes, guerra, hambruna, muerte y conquista, parece resonar profundamente con el panorama geopolítico actual. Las guerras indirectas, como las de Israel e Irán, se gestan bajo la superficie, amenazando con estallar en un conflicto abierto. El populismo, el nacionalismo y el aislacionismo interrumpen la cooperación global, reflejando a los jinetes apocalípticos y preparando el escenario para la confrontación. A lo largo de la historia, algunos han sostenido que la guerra es a veces necesaria para asegurar la paz. Una verdad difícil, subrayada por innumerables conflictos que han remodelado el mundo. Sin embargo, si bien la historia puede sugerir que la guerra puede generar cambios, creo que hay una forma mejor. La compasión, el perdón y el amor son las verdaderas claves para lograr la paz. Estos valores, aunque son más difíciles de manejar que las armas, tienen el poder de sanar, unir y transformar de maneras que la violencia nunca puede. Mientras reflexionamos sobre las escrituras y las profecías que parecen resonar en los tiempos turbulentos de hoy, es importante recordar que estamos participando en un análisis, no en una profecía. Sí, los textos sagrados pueden estar advirtiéndonos de un gran conflicto venidero. Sí, incluso pueden estar señalando que el momento para tales eventos está cerca. Pero estas son escrituras, escritas para guiarnos y enseñarnos. Y si bien pueden hablar de guerras y pruebas, también nos enseñan sobre el amor, la esperanza
y la redención. Al final, la mayor lección que podemos sacar de ellas es que el amor sigue siendo la fuerza más poderosa para la paz. Es a través del amor que podemos cerrar brechas, ablandar corazones endurecidos y crear un futuro donde la paz no sea solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia y armonía.